Buenos días, jóvenes de producción agropecuaria, tercer semestre. Damos por iniciada el dictado de la asignatura, unidad didáctica exactamente, de apicultura y piscicultura. Empezamos por la apicultura y dejamos el capítulo de piscicultura para más adelante. Eh, para tener una idea de esto, vamos a ver el origen y la evolución de las abejas, es decir, en el mundo antiguo, cómo se originaron y lógicamente cómo evolucionaron estas abejas. Porque si yo veo una abeja antigua y una abeja moderna, hay muchas diferencias. En el transcurso del tiempo, por los miles y millones de años, ha ido transformándose, tanto anatómicamente como fisiológicamente. Para tener una idea más amplia sobre la unidad didáctica de apicultura y piscicultura que vamos a desarrollar en el presente semestre, reportamos la diapositiva de la clase que tuvimos en aulas tecnológicas del día lunes 7, donde estamos viendo la antigüedad que tienen las abejas, que se ha fijado aproximadamente hace 100 millones de años, lo cual deja traslucir que el hombre prehistórico ya conocía las abejas y también utilizaba el principal producto, que era la miel. También habíamos visto los productos que estas abejas recolectan de la naturaleza, básicamente de la flora apícola, que son néctar, polen y algunos propóleos de árboles. Y a partir de estos productos fabrican a su vez otros productos, como la miel, el proceso de polinización, el equilibrio ecológico. Y también la apiterapia, es decir, el uso del veneno de las abejas para el tratamiento de algunas enfermedades humanas. De igual manera habíamos visto también la división en clases sociales de las abejas. La reina, la única hembra fértil de la colonia, las obreras, que son las que realizan todo el trabajo dentro de la colonia, y los zánganos, que son los machos cuya función es reproductiva. De igual manera también habíamos visto dentro del hombre prehistórico el aparecimiento de la escritura, como la etapa que marca la separación entre la prehistoria y la historia. Y finalmente habíamos visto también un esquema somero de la flor, en el sentido de que la flor es la que recibe el mayor beneficio de las abejas durante el proceso de polinización. Tal es así que hemos estimado que el 33.3% de la polinización de ciertos frutales y otros productos y otros árboles se hacen a partir de las abejas. Por eso se estima, de acuerdo a algunos estudiosos, que si desaparecieran las abejas, hipotéticamente, también desaparecería la humanidad. Solamente le restaría unos 4 años después de que desaparecerían hipotéticamente las abejas. Habíamos mencionado que el hombre prehistórico logró conocer a las abejas y aprovechar la miel de estos pequeños animales. Y también habíamos dicho que esto era durante la prehistoria, que es el proceso durante el cual el hombre fue trotamundo errante troglodita. Duró varios millones de años. Luego ocurre el proceso de aparecimiento en la agricultura y la ganadería. El hombre se vuelve sedentario, aparece la escritura y a partir de ahí se forma la historia, donde ya hay registros escritos. Entonces esto significa que el aparecimiento de la escritura es la etapa que marca la diferencia o la división entre prehistoria e historia. Se supone que la escritura apareció entre 5.000 a 6.000 años antes de Cristo en los pueblos antiguos, como fue Mesopotamia, Caldea, Asiria. La escritura que desarrollaban estos pobladores se llamó escritura cuneiforme, lógicamente porque tenían la forma de cuñas. Hacían una tablilla de arcilla y sobre ella, al estado fresco,
con unas cuñas hacían incrustaciones en bajo relieve. Están ustedes observando algunas tablillas de arcilla con escritura cuneiforme de Mesopotamia y también del Egipto. El Egipto ya utilizó una escritura un poquito más avanzada que se llamaron los jeroglíficos, pero un poco más moderna fue 3200 años antes de Cristo. Para seguir avanzando, algunos estudiosos, tratando de recapitular la historia de la Tierra, mencionan que las abejas hayan podido tener una antigüedad entre 120 millones de años y que se hayan originado en un continente antiguo que existió en el pasado, el continente Gondwana, que inicialmente formaba un solo bloque terrestre. Los continentes no estaban separados. Están ustedes observando, esto sería África y Asia, y que está completamente cerca a América. Entonces me dicen los estudiosos que esta cercanía hizo que las abejas que se produjeron aquí en el Asia hayan podido venir a invadir América. Lógicamente esto con el paso de los años se separaron, ¿no? Pero ya las abejas habían logrado pasar desde el Asia hacia América. Con los antecedentes que acabamos de señalar, ahora con plenitud de causa, podemos señalar que las abejas aparecieron aproximadamente hace 146 a 74 millones de años. Plenamente demostrado con los fósiles y los estudios genómicos que se han realizado, y también con esto para desvirtuar algunos conceptos, algunas ideas que perduraron durante mucho tiempo, en el sentido de que en algún momento se afirmó que las abejas descienden de las avispas, lo cual ha sido completamente superado, pues ya sabemos que las abejas están más emparentadas con las hormigas que con las mismas avispas. Otra versión superada es de que las abejas aparecieron hace 300.000 años, lo cual tampoco es verdad, pues reafirmamos nuevamente que el dato más antiguo que tenemos de las abejas es de 100 millones de años, al menos un fósil, y se presupone que más antes ya existían las abejas, por eso el dato de 146 a 74 millones de años. Y para tener una idea de la evolución, el origen, ¿no? He rescatado una diapositiva donde me muestra el fósil de una abeja que se conserva en ámbar. Esto está fechado hace 100 millones de años, ¿no? Se nota que la abeja aún conserva polen en sus patas, un hallazgo muy importante para la ciencia, ¿no? Y que con bastante certeza nos da el tiempo en que aparecieron estas abejas y cómo han ido evolucionando a través de estos periodos de años. Vayamos de frente al hombre prehistórico, ¿no? Conocemos perfectamente que este hombre prehistórico, este hombre troglodita, utilizaba miel de abejas en su alimentación, ¿no? E incluso para poder robar la miel a las abejas, ya tenía ciertas técnicas, pues hay algunos dibujos, hay algunas pinturas rupestres que reportan a este hombre prehistórico utilizando humo para poder acceder a la miel de las abejas. Aquí tiene justamente una pintura rupestre, es decir, una pintura que el hombre prehistórico dejó en las cavernas donde vivía, ¿no? Burdamente se nota que se ha subido en una especie de palo, escalera, no sé, tiene un poco de humo en la mano y está junto a un hueco donde se supone están las abejas. Esas pequeñas manchitas que aparecen al lado derecho se supone que son las abejas.
Aquí es la misma toma, pero un poco más cerca, ¿no? Y esta foto es de una cueva. La cueva se llama justamente Cueva de la Araña. Esto es en España, exactamente en Valencia, ¿no? Una nueva diapositiva, siempre de arte rupestre, es decir, el arte que el hombre prehistórico dejó en las cavernas, los dibujos, que data de hace de 7500 años, siempre en España, en Teruel, donde este hombre prehistórico reporta la caída de un habitante que está tratando de recolectar miel. Ustedes están observando que la escala, que está hecha de algún material bastante dócil, puede ser cortezas de árboles, se rompe y el hombre ha empezado a caer. Para sintetizar, las diferentes versiones que estamos vertiendo durante este repaso de las abejas, presentamos el reporte de un grupo internacional de científicos que se reunieron en Suecia con la finalidad de estudiar el origen de las abejas. Su primera conclusión fue que ellas se originaron en el Asia, descartando al África, que inicialmente se pensó. Entonces quedamos un punto definitivo: presencia de las abejas, origen de las abejas en el Asia, y que a través del continente Gondwana pasaron hacia América. Este trabajo se ha basado en la secuencia del genoma de 140 abejas, proveniente de 14 poblaciones diferentes, y ha sido publicado en el 2014 en la revista científica Nature Genetics, es decir, genética natural. El grupo de científicos presenta otra conclusión en cuanto al tiempo que estas abejas se esparcieron por Europa, el África y llegaron a América. Me está reportando un tiempo de hace 300.000 años, es decir, la difusión, no el origen. Y le decía que este grupo ha sido liderado por el profesor e investigador del Departamento de Bioquímica Médica y Microbiología de la Universidad de Suecia, de Uppsala. Y participaron acá expertos de Noruega, de Japón, de Jordania, Brasil, Sudáfrica, Turquía y España, que son los países que lideran eh, la práctica de la apicultura y lideran también la polinización, así como la producción de miel. Son países que tienen un amplio conocimiento de la apicultura. La Biblia tampoco es ajena a la mención de la miel. En el Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en Ezequiel, se menciona la tierra prometida como aquella que fluye leche y miel. Me quedo con tierra que fluye leche. ¿Por qué? Porque para que fluya leche tiene que tener esa tierra agua. Y si tiene agua, sus terrenos son fértiles, dan excelentes cosechas y también alcanza para producir pastos de buena calidad, ya que estos hombres, cuando salieron del antiguo Egipto, llevaban también sus animales y necesitaban criarlos. Entonces era necesario que la tierra donde vayan tenga estas características: agua, fertilidad y pastos para alimentar a sus animales y básicamente a los vacunos. Por eso tierra que fluye leche. ¿Y por qué que fluye miel? Porque en estos instantes no había el azúcar que conocemos en la actualidad, la azúcar de mesa, ¿no? La sacarosa. Entonces todo el endulzamiento de sus bebidas tenía que ser con miel de abeja. Tierra que tenía estas dos condiciones, leche y miel, era una tierra, era un paraíso. Por eso Dios le dijo a su pueblo: te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel.
la tierra prometida. Continuando con la clase, vamos a ver la definición de apicultura. También vamos a ver la taxonomía de la abeja, su clasificación taxonómica, las características de la apicultura que en la actualidad presenta el Perú y algún concepto de la polinización, la función más importante de las abejas. Una definición de lo que es apicultura, primeramente la definición etimológica en base a sus raíces y luego la definición semántica, que es una definición más amplia, un poquito con mayor profundidad. La primera parte, definición etimológica, están viendo la palabra api en rojo, que significa abejas, y la palabra cultura también en azul, que significa conocimientos. Reuniendo estos dos términos, tendría que ser conocimiento de las abejas. ¿Qué tipo de conocimientos? La vida que llevan, cómo están divididas, qué trabajos hacen, cómo recolectan el néctar, cómo lo transportan, cuántos kilómetros viajan, qué necesitan, qué enfermedades les atacan, qué alimentos puedo brindarles, etcétera. Todo esto con la finalidad de hacer una crianza tecnificada de las abejas, ¿no? Porque yo tengo que conocer primero para después aplicar una buena crianza. Esa es la apicultura. Bueno, y sobre estas dos raíces etimológicas ya doy una definición más amplia. La definición que siempre nos dan en la primaria, en la secundaria. Diríamos que la disciplina, ¿no? La apicultura, que se dedica a la crianza y al estudio de las abejas, pero las abejas melíferas, es decir, las abejas que producen miel, porque no todas las abejas producen miel. ¿Con qué fines lo hago? Para aprovechar los productos que ellas recolectan. Y lógicamente, ¿qué recolectan? Polen, néctar, propóleos y otros componentes. Y digo recolectan en rojo porque ellos no lo fabrican. Solamente se encargan de ir al campo exactamente a las flores, sacar ese producto y llevarlo a su colmena. Esa es recolección. Ahora sí, con esos productos que ellos han recolectado, fabrican la miel, que en realidad es el néctar transformado, fabrican la cera para hacer la estructura de sus panales, fabrican la jalea real, que es alimento especial para la reina, y también fabrican el veneno de abejas, que también lo llamo apitoxina, api abeja, toxos veneno, veneno de abejas, con la cual ellas se defienden o atacan cuando piensan que justamente su colmena está siendo vulnerada. Adentrándonos en el estudio de las abejas, vemos en esta oportunidad su clasificación taxonómica, es decir, cómo se divide en grupos taxonómicos para poderla clasificar. Es así que la abeja pertenece al reino animal, o animalia también se dice en latín. El filum, artrópoda, porque tiene las patas articuladas. La clase es insecta. Los insectos son un grupo de animales especiales que tienen también características especiales, como el exoesqueleto, eh, la metamorfosis, las patas articuladas, el cuerpo dividido en tres segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Algunos tienen alas, etc. El orden de la abeja es el Hymenoptera, es decir, alas en la mitad del cuerpo. Para el caso de la abeja tiene 4 alas, 2 superiores grandes y 2 internas pequeñas. La familia de la abeja es Apidae. Siempre la familia termina en Dae. El género Apis y la especie mellífera L. L ya lo sabemos por Linneo. Tanto el género como la especie nos está indicando el nombre científico.
Y mellífera porque, lógicamente, es la abeja que produce miel. No todas las abejas que conocemos en la actualidad producen miel, solamente la de la especie mellífera la que produce miel y que es la que tiene importancia para el hombre. Vamos a ver algunas características importantes de la apicultura en el Perú. Bueno, Perú tiene una diversidad de climas, es biodiverso. Por lo tanto, su flora apícola, la flora que visitan las abejas, es bastante variada. Ello significa que tiene un enorme potencial para la producción de miel. Digo potencial porque aún no lo estamos explotando en todo su nivel. Tremenda variedad de especies, tanto arbóreas como arbustivas, flores que tenemos. De otro lado, la diversidad inmensa de climas, una naturaleza libre de la industria contaminantes y los pocos tratamientos de pesticidas que aplicamos en la agricultura permiten que tengamos una abundante cosecha de mieles en diversas variedades y de gran calidad. Digo mieles variadas porque de acuerdo a la calidad del néctar de la flor, también sale la calidad de la miel. Específicamente en el norte del Perú, donde nosotros nos encontramos, y en la parte de costa, ¿no? Se encuentran las cosechas más abundantes del Perú. ¿Y por qué acá en la costa? Porque la abeja visita una flor, la flor del algarrobo. Y tenemos dentro del algarrobo dos especies importantes, el Prosopis chilensis y el Prosopis judiflora. Con la flor de estos árboles, porque son árboles, los algarrobos, se puede cosechar hasta 45 kilogramos por colmena por año. Una buena cosecha, ¿no? Y por último le diría que más de la tercera parte de la cosecha de frutas y algunas verduras que lo hacemos en el Perú se deben a la polinización cruzada que hacen las abejas. Lo que le decía que es importante tocar también el tema de polinización. Antes de entrar a la polinización, quiero ver algunos datos curiosos de las abejas. Me voy a Estados Unidos, exactamente en un lugar, el Sacramento, que le llaman el Valle de Sacramento, utilizan a las abejas para producir semilla de alfalfa. Bueno, con la ayuda de las abejas, en este valle que se dedica a obtener semilla de alfalfa, se ha logrado octoduplicar la producción de semillas solamente por la presencia de abejas. En este país, también en Estados Unidos, es muy frecuente que los apicultores, ofrezcan el servicio de alquiler de abejas para que polinicen ciertas especies vegetales, más que todo frutales, ¿no? Incluso encontramos algunos anuncios que ponen los apicultores. La vez pasada leí un anuncio, dice, se alquila 100 millones de abejas. ¿Se imaginan la cantidad? Y se imaginan cuánta ganancia le origina tanto a la persona que produce frutas como al dueño de las abejas. Por eso en la cuarta viñeta decimos que con este sistema el apicultor no solamente gana por alquilar sus abejas, sino que también gana la cosecha y miel, porque la abeja aprovecha para visitar las flores y lógicamente con esto produce miel, que ya ustedes imaginan pasa a ser propiedad del dueño de las abejas. Otro aspecto importante de las abejas, en términos extremos, ¿no? Se puede inducir que una sola abeja puede visitar hasta 7.000 flores al día. Una barbaridad. Bueno, otro cálculo teórico, por supuesto, ¿no? Se dice que en promedio una abeja puede libar el néctar de hasta 560 flores al día.
libar es decir, tomar su néctar para llevar a la colmena. Y finalmente, entre otros datos que son importantes conocerlos, se dice que se necesitarían más o menos 4 millones de visitas para producir 1 kilogramo de miel. Lógicamente, la abeja transporta el néctar de poquito en poquito. Una sola no lo podría hacer. Aquí viene el trabajo colaborativo. Se necesitarían el concurso de muchos miles de abejas para poder reunir la cantidad suficiente de néctar y hacer pues el kilogramo de miel. Aquí estamos observando una abeja. Bueno, la abeja al visitar la flor se llena completamente de polen. Y ya saben que el polen es el componente masculino para fertilizar a la flor en su componente femenino. Sigo viendo la abeja, tiene pelitos y miren acá, está vista de atrás hacia adelante. Y a los costados se ven dos bolitas de color amarillo, ámbar. Esa es polen que la abeja ha recogido al visitar a la flor. Como ven, le decía que visita una flor para libar el néctar de ella porque está en la parte baja del aparato femenino de la flor, ¿no? Ese saquito verde que ustedes ven en la primera flor que está a su lado izquierdo. Entonces en eso se llenan de néctar, perdón, se llenan de polen de las ánteras. Luego visita otra flor y lleva el polen, visita otra flor y también lleva el polen. Eso se llama polinización cruzada, importantísima para que la flor pueda dar sus frutos. Aquí estamos viendo ya el esquema de una flor y ustedes ven en la parte central de la flor un tubículo de color verde que se llama gineceo, que es el aparato femenino de la flor, y está conformado por 4 partes, el estigma, el estilo y el ovario. Bueno, la abeja necesita llegar hasta el ovario para sacar la miel, donde dice nectario. Ahí es una bolsa de acumulación de néctar. Pero en ese plan, la abeja poliniza a la flor. ¿Y por qué es importante la polinización? Es prácticamente la fecundación. Ha llevado el polen, que es el gameto sexual masculino, y lo introduce en el ovario de esta flor, lógicamente para que dé origen a un fruto. Al costado del gineceo se nota el androceo, que sería el aparato reproductor masculino, compuesto por el filamento y las ánteras. Las ánteras son los saquitos que están en la parte superior y que están llenos de néctar. Si ustedes ven un poquito con más detenimiento, las ánteras, es decir, los filamentos, están mucho más bajos que la entrada del gineceo, el estigma. Por lo tanto, hay poca probabilidad de que este polen entre a la flor. Entonces aquí entra a tallar la abeja. La abeja es importantísima para la polinización, es decir, aumentar la fructificación de las especies agrícolas.